Gracias, ¿sí? Bien. Vamos a comenzar entonces esto exponiendo el tema del límite. Hoy vamos a hablar del límite. Es el primer tema del curso. Recuerden que, bueno, hablamos de primero límites, luego derivadas, luego integrales, luego modelación, ¿no? Ecuaciones diferenciales. Con todos estos, a la hora del modelado, les habíamos explicado que, bueno, se utilizan ecuaciones diferenciales, ya se expliquemos la teoría de la derivada, y cuya solución, pues, usa el procedimiento inverso a la derivación, que es la integración. Entonces, esos dos van de caja. Y tanto la integral como la derivada son límites. Son límites. Por ello es que primero es importante aprender este concepto, dándolo de varias maneras, aprendiendo a calcularlos, desde luego, cosa que varias personas de ustedes ya sabrán. Pero bueno, hay unas pequeñas formalidades que iremos detallando. Recuerden que vamos a veces avanzando, regresando, porque así es, así son los temas. No, si bien hay un cierto orden que seguir, no es bueno seguirlo estrictamente, porque cosas que van un poquito más adelante te sirven para algo en lo que estás, y cosas del pasado te sirven volver a visitarlas más adelante. Ahora, para el concepto de límite, a ver, aquí hay de varios tipos y hay varias maneras de verlo, ¿de acuerdo? Trataremos de ver, pues, todas ellas, o la gran mayoría de ellas. Bueno, no todas ellas, no es imposible, ¿verdad? Hay un montón. De los límites de variables reales, ¿de acuerdo? Damos también variable compleja, por ejemplo, ya tiene límites. Existe esta noción de límite. Y bueno, también existe esta noción de límite en espacios métricos, en redes, cosas también muy, muy interesantes. Tiene que ver con topología en matemáticas, desde luego, y con análisis matemático. Usualmente vamos a comenzar viendo dos tipos de límites. Un límite que es para sucesiones y otro que es para funciones. ¿Okay? Hay límite de sucesiones, hay límite de funciones, a secas. Y bueno, aquí en las funciones, hay funciones que van de reales a reales, o que van de reales a Rn, o de Rn a R, o de Rn a Rm. Siempre habrá, hay varias maneras, ¿no? Funciones de reales a reales, de las que hay costumbre y cierta familiaridad. Curvas, estas se llaman curvas. Superficies, usualmente se le conoce a estas, y a estas hipersuperficies, ¿vale? Vamos a comenzar con esto. De hecho, para la construcción del límite de esto, se utiliza esto. Para la construcción del límite de esto, se utiliza esto. Y con estos dos sale esto. Entonces, aquí hay que iniciar. Funciones vectoriales, de hecho se les llama estas también, funciones vectoriales. ¿De acuerdo? A un vector real, con valores en rows reales, se le asocia a otro vector de salida, ¿no? Aquí a un vector se le asocia a un número real, y aquí a un número real se le asocia a un vector. Esto es una curva. Entonces, empezar con estos. Pero, les digo, vamos hacia adelante y hacia atrás. Las sucesiones también son un tipo de funciones. De hecho, son un subtipo de estas funciones. De hecho, va de la mano, ¿eh? Hay un vínculo ahí entre el límite de sucesiones y el límite de funciones de estas. Ahorita me referiría a estas. Ahí hay un cierto vínculo. Este vínculo será un poco más notorio cuando entendamos un poco de las funciones, ¿de acuerdo? Y bueno, antes de empezar también les digo otra cosa que es muy importante. Hay dos tipos hay dos enfoques usuales para el tipo de límite: el informal
y el enfoque formal. Veremos nosotros. Con este, estoy seguro, apuesto, alguna familiaridad tiene. Quizá un poquito más, quizá un poquito menos. Desconozco si con este tengan o no algún tipo de familiaridad. Este es el interesante. Y bueno, al momento de que ya se define formalmente el concepto de límite, del siglo XIX más o menos, pues es en donde se da paso a lo que se conoce como matemáticas superiores. Las matemáticas superiores inician, se dice, con el concepto formal de límite. Ahí va. En funciones de RNR, bueno, pues ustedes ya saben más o menos un cierto tipo de gráficas. Aquí dominio, acá contradominio, en donde a cada punto de dominio le corresponde uno de contradominio. En ocasiones el dominio es todos los reales. A cada número real le corresponde otro número real. Y solo uno, no puede haber varios. ¿De acuerdo? Esas se llaman multifunciones. Esas no son objeto de estudio. Y bueno, a veces también el dominio es solo una parte de la regla de los reales. O una parte, aquí, ¿no? Por ejemplo, un pequeño intervalo y luego otro intervalo. O toda la recta real salvo un punto. Por ejemplo, esta función f de x igual a 1 entre x, bueno, pues tiene como dominio, el dominio de esta función consta de todos los números reales, excepto uno en donde habrá problemas al evaluar. Hay que hacer una resta de conjuntos, ¿no? Y el número que hay que sacar es el 0. ¿Por qué? Porque pues acá f de 0 diría esto 1 entre 0 y 1 entre 0 no se puede, ¿de acuerdo? Se va al infinito, pero ojo, el infinito no es un número. Como número no es ni el más infinito ni el menos infinito, son conceptos interesantes, pero no son números, ¿va? Tienen que ser números. A un número del dominio, asignar un número del contradominio. Aquí al momento de tratar de asignar el 0, se asignaría en dado caso el infinito y bueno, no habría. Y además hay una situación, ahorita la abordaremos. Si nos acercamos al 0 por la derecha, con cantidades positivas, 1 entre cualquier cantidad positiva es positivo. Si nos acercamos al 0 con cantidades negativas, 1 entre cualquier cantidad negativa es negativo. Es decir, si nos acercamos al 0 por la derecha, nos acercamos al más infinito. Si nos acercamos al 0 por la izquierda, nos acercamos al menos infinito. Eso en el límite no puede pasar. El límite es único. El límite en un punto solo hay uno, si es que existe. Y no hay varios números. Si es que existe el límite, solo hay un límite. No puede ser por una parte más infinito y por otra parte menos infinito. Cuando pasan ese tipo de fenómenos, decimos que el límite no existe en ese punto, ¿vale? Y bueno, es un poquito así. Hay otro tipo de funciones también de reales a reales muy interesantes, porque usualmente tenemos costumbre de, al momento de pintar funciones reales, ver lo siguiente, ¿no? Les digo, con algún hoyo o así, pero trazos, pues más o menos de ese estilo. O así, una recta lineal. Tal vez, por ejemplo, en el caso de esto, algo que va así, se suspende y se reanuda inmediatamente acá, y luego vuelve. Cosas de ese estilo son a las que tenemos una cierta costumbre, pero hay otro tipo de funciones que también tienen todo el derecho de llamarse de RNR, que son, de hecho, imposibles de trazar. Al momento, voy a poner una ahorita. Al momento de que voy a dibujarla, el dibujo va a estar mal hecho, porque no puedo hacerlo bien, porque nadie lo puede hacer bien. El ejemplo es el siguiente: sea f una función de reales a reales que haga lo siguiente. Este es un ejemplo por excelencia. Al x le va a asociar el número 0 en caso de que x sea racional, ¿de acuerdo? Sea un número racional.
y el número 1, en caso de que x sea un número irracional. Recordatorio nada más, racionales son aquellos que se pueden ver como una división, un quebrado de enteros. Si lo quieren ver en términos de sucesiones de expansiones decimales, cuya expansión decimal, los racionales, o es finita o es infinita, pero con orden. Ejemplo: 2/3. Porque 2/3 es 0.66666 hasta el infinito. Pero que si bien son infinitos decimales, hay un orden. Y es que así se repite una y otra vez. A este tipo de números se les llaman números periódicos. Todos los números periódicos son racionales. Y se le coloca un sombrerito arriba, ¿no? Para denotar ese término. El número pi, por ejemplo, pues es un número irracional. No van a lograr encontrar. Hay infinitos decimales, sí los hay. No van a lograr encontrar orden alguno que se repita. No se puede. Y se puede demostrar. ¿Vale? Al momento de tratar de hacer un dibujo de esta función, de la que vale 0 en los racionales y 1 en los irracionales, se va a tener un dibujo parecido. Ahora verán por qué es que es imposible de dibujar bien, pero nada más para dar una idea. Bueno, en el 0, pues como es racional, vale 0. Ahí está. En el 1, como es racional, vale 0. En todos los enteros, de hecho todos los enteros son racionales. Entonces, en todos los enteros, vale 0, ¿de acuerdo? 0, 0, 0, 0 en todos los enteros. Incluyendo los negativos. Los negativos son negativos. Pero también en 2/3 vale 0, porque es racional. Y en el 1/3. Y en un montonal. Y en el número pi, que es irracional, vale 1. Por ahí en algún momento está el número pi y ahí vale 1. Pero en el pi medios también vale 1, porque es irracional. Pero en el pi cuartos también, y en el menos pi cuartos también, y en el menos 2pi también. Y hay un montonal. Hay una infinidad de números en donde vale 0 y una infinidad de números en donde vale 1. Entonces, pues ahora ven por qué no se puede hacer un buen dibujo, ¿verdad? Es imposible de dibujar y nunca se va a terminar. Pero se ilustra más o menos así, ¿de acuerdo? Esa es una función. Y en esa función vale la pena, por ejemplo, preguntarse si hay límite en algún número. Llega un número al azar, lo quiero. 5, vale. Entonces, existe símbolo, al revés, existencia, ¿de acuerdo? Existe el límite de esta función f de x cuando la x tiende a 5. Primero daremos una respuesta informal que tiene manera de justificarse de manera formal. Quedamos que el límite, si existe, es único. No hay dos límites, o 3, o 4, o 5. Y aquí lo que sucede es lo siguiente. Hace rato vimos en este ejemplo que por qué el límite, cuando esto tendía a 0, no existía. Por un lado va a ser más infinito y por otro menos infinito. Bueno, no puede ser. Si te aproximas por la derecha, vas a un lado y por la izquierda vas a otro. No puede ser. No hay dos límites. De hecho, en este sentido, se dice que, por ejemplo, para esta función de aquí, existe el límite cuando x tiende a 0 de la función 1 entre x por la derecha. Se usa esta notación. Y este tienes más infinito, aunque esto no sea número, ¿de acuerdo? Hay ocasiones en que se dice que existe este límite y vale más infinito. Y hay otras ocasiones en que se dice no existe este límite porque esto no es un número, pero bueno, tiene más infinito. Por una parte. Y por otra parte también, el límite cuando es de esta función, cuando la x tiende al 0, pero lo hace por la izquierda,
En ocasiones se dice que existe y que es menos infinito, y en ocasiones, para evitar esto de que el menos infinito no es un número, bueno, pues no existe, pero tiene el menos infinito, ¿de acuerdo? Sin embargo, el límite como tal, cuando x tiende a 0 de 1 entre x, no existe. ¿Por qué no existe? Por una parte vas a un lugar, por otra parte vas a otro lugar. Si te aproximas por la derecha, pasa algo. Tienes algo. Y si te aproximas por la izquierda, pasa otra cosa diferente. Tiene que pasar lo mismo. El límite es 1. Teorema importante de Leibniz. Si el límite existe, es 1. Pero hay otra cosa. No nada más te puedes aproximar por la derecha o por la izquierda. Te puedes aproximar de un buen de formas. ¿Vale? Te puedes aproximar que una manera, por ejemplo, de aproximarse al 0 sería partir en el 1 y luego en el menos 1. Y luego evaluar en el 1 medio y luego evaluar en el menos 1 medio. Y luego evaluar en el 1 cuarto y luego en el menos 1 cuarto. Y luego en el 1 quinto y luego en el menos 1 quinto, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es otra manera de aproximarse al 0. Y ahí, si te das cuenta, vas a tener positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, brincas y brincas, no va a haber manera, ¿sale? Entonces, te aproximes como te aproximes, tiene que atender a lo mismo. Este límite no existe cuando la x tiende a 5 por el siguiente motivo. Es que si existiera, nos aproximemos como nos aproximemos, tendríamos que llegar a lo mismo. Bueno, vamos a aproximarnos de dos maneras distintas al 5. Una de ellas va a ser, si quieren incluso veanlo por la derecha. ¿Vale? ¿Qué pasa por la derecha? Para que vean que no nada más hay, o ya sea por la izquierda y por la derecha. Hay un buen. Ahora van a ser ambas por la derecha. Pero, primero por la derecha con puros racionales. Todos racionales. Con una sucesión, explicamos, sucesión de racionales. Si aquí está el 5, si aquí está x igual a 5, al momento de aproximarnos al 5 con una sucesión de racionales, hay que evaluar la función en cada uno de los racionales. Y en cada racional va a ser, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale la función en este racional? 0. Y en este 0, y en este 0, y en este 0, y en este 0. Al momento de aproximarnos al 5 con puros racionales por la derecha, 0, 0, 0, 0, 0, 0. La tendencia es al 0. Ahora, vamos a aproximarnos también por la derecha, lo podríamos hacer por la izquierda, pero lo haremos por la derecha con puros irracionales. En este irracional, sea el que sea, ¿cuánto vale la función? 1. Y en este otro irracional, unos irracionales que tienen al 5. En este otro irracional, ¿cuánto vale la función? 1. Y en este otro, 1. Y en este otro, 1. Ahí la tendencia se ve que es 1. Si al aproximarnos por la derecha con racionales vemos que se tiende a 0, y al aproximarnos también por la derecha con irracionales vemos que se tiende a 1, es motivo suficiente para decir que este límite no existe, porque la tendencia es diferente. Y quedamos en que eso está prohibido. El límite en caso de que exista es único. No hay más, ¿de acuerdo? Unicidad. En caso de que los límites existan, son únicos. No hay dos o tres diferentes. Okay. Y ahora lo que viene es lo siguiente. Acabo de mencionar una palabra que es con la cual vamos a trabajar, que es esta. Sucesiones, ¿de acuerdo? Hace un momento la utilicé. Nos aproximaremos al 5 con una sucesión de números por la derecha, todos racionales. Y luego nos aproximaremos al 5 con una sucesión de números también todos por la derecha, todos irracionales. Y vemos que hay dos maneras diferentes. Entonces, va vinculado límite de sucesiones y límite de funciones. Todo límite de sucesiones se puede ver como límite de funciones, ahorita explicamos por qué, y viceversa, un límite de funciones no se puede necesariamente ver como límite de sucesiones, pero es que hay un montonal de sucesiones ahí, hay un montonal con las cuales haya la sucesión que haya, el límite será el mismo como lo que vamos a hacer hoy. Entonces vamos a iniciar con este concepto, ¿de acuerdo? ¿Qué es una sucesión?
Y no es otra cosa más que una función. De hecho, pregunta, ¿toda función es una sucesión? No. Hay funciones que no son sucesiones. Pero toda sucesión es una función, sí. Y es una función de este estilo, de reales a reales, nada más que es de un estilo muy característico. ¿Sale? Entonces, ¿qué es una sucesión? Entendemos por sucesión una función, le voy a poner otra vez f, que va de los naturales, ¿okay?, a los reales. Eso es una sucesión. Una función que va de los naturales a reales, ¿va? Así como de las funciones que van de R a R, por ejemplo, esta. Al número pi se le asocia un... Y al número pi, aquí también en esta función, se le asocia ya sea el 0 o el 1, de hecho se le asociaría el 1. Y un montonal de números, tanto racionales como irracionales, etc. En las sucesiones, a ver, ¿a qué número le asocias el número pi? Ahí no pasa. Ahí sí puede haber un número pi acá, pero acá no. Solamente es naturales, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y paradigma, si es que el 0 lo consideran como no natural. Hay una forma de construir las matemáticas considerando que el 0 sí es natural, y hay otra forma de construir las matemáticas considerando que el 0 no es natural. Una pequeña diferencia. Ambas construcciones, la diferencia es mínima. Si se considera que el 0 es natural o no, es muy mínima la diferencia. Y en términos generales, las matemáticas que consideran al 0 como número natural y las matemáticas que no consideran al 0 como número natural son casi iguales. No cambia casi, ¿de acuerdo? Si les ponen, por ejemplo, una pregunta, a ver, ¿el 0 es un número natural, sí o no? Es que tanto es válido decir que sí como es válido decir que no. ¿Vale? Y es una discusión ahí que en realidad no, ahí sí no tiene una respuesta única. Hay dos matemáticas distintas: la del 0 que sí es natural, la del 0 que no es natural. El cambio es imperceptible, ¿va? Ahora, ya si se pregunta si el 0 es entero, ahí sí, es entero. Y ahí sí no hay de que podría no ser entero, no, definitivamente lo es, ¿va? Nada más es ponernos de acuerdo en que si los naturales inician en el 0 o en el 1. Diremos que inician en el 1. Entonces, al 1 se le asocia un real, al 2 se le asocia un real, al 3 se le asocia un real, al 4 se le asocia un real, etcétera, etcétera, y al 1 millón, y al 1000 millones, y al 20.000 millones, y al 20.000 trillones de billones, ¿sale? A todos se les asocia un número real. Son infinitas, ¿de acuerdo? La notación es la siguiente. Hay distintas maneras de denotarlo. Para denotar la asignación que al número 1 le asigna un número, se utiliza esto, ya sea f de 1 o, incluso abreviado, una notación poco frecuente es esta, f sub 1. Las notaciones más usuales son las siguientes. En vez de poner una función que va de, si una función f que va de naturales a reales, si se le pone una letra A minúscula, a la asignación del número A como función al número 1, al asociado al número 1 que asocia esta sucesión, se le abrevia así, A1. Y bueno, al asociado a la 2, A2, y así, ¿no? En general, al asociado a la n, se le pone A sub n, ¿de acuerdo? Y para esto, para 1, y luego para el 2, y luego para el 3, y luego para el n, etc. Para un montón. Y para denotar la colección de todas las sucesiones, es decir, a la sucesión misma, dos notaciones que son muy usuales, que son las siguientes: A sub n, así como esto, con n dejando correr al n sobre los naturales, para denotar que aquí hay un montonal. Hay el A1 y el A2 y el A3 y el A4 y el A5, ¿va?
Tienen un orden. Primero va el A1, luego el A2, luego el A3, etc. Tienen un orden, las sucesiones tienen orden. Esta es una notación usual, y otra notación usual, pues es análoga, pero en vez de entre paréntesis, utilizar gafes. Ok, ahí está. Se puede dar un ejemplo de sucesión muy parecido a este. ¿Qué se hace? Digamos nuestro primer ejemplo. Que el AN sea 1 entre n. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es lo siguiente. Fíjense cómo vamos a tener que hacer una comparativa con la función, vamos a comparar esto, con la función f de x igual a 1 entre x, en donde esta función va a tener 3 reales. Ya hicimos un dibujo por allá de esta función y quedamos que esta función, su dibujo, su gráfica, es algo, va de este estilo, ¿no? Bueno, ahora, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Esto no va a constar de la recta real. Esta sucesión vista como una función de naturaleza rurales, no podemos preguntar, a ver, ¿quién le asigna al 1.5? Ahí no, acá sí. ¿Quién le asigna al 1.5? Bueno, 1 entre 1.5. ¿De acuerdo? Si 1.5 son 3 medios, 1 entre 3 medios son 2 tercios, ¿no? Acá no podemos decir esta sucesión a quién le asigna al número 1.5. No. Se puede decir a quién se le asigna al número 1, al 2, al 3, al 4, etcétera, etcétera. Entonces aquí no van todos los reales. Van solamente los naturales, que son unos cuantos. Insisto, se puede iniciar en el 0 o no, pero digamos que iniciaremos en el 1, sobre todo por esto. Aquí no. A ver, el primer número natural, ¿a dónde va? El 2, ¿a dónde va? El 3, ¿a dónde va? El 4, ¿a dónde va? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y bueno, el 1 va a dar al 1 entre 1. El 2 va a dar a 1 medio. ¿Sí lo ven? Luego el 3 va a dar 1 tercio. ¿A dónde van a dar estos números que están entre el 1 y el 2? A ningún lugar. No se asigna nada. No hay forma. Es el 1 y luego el 2. Pero ahí sí son saltos entre los naturales. Luego un cuarto, etcétera, etcétera. Y hay que ver estos hacia dónde tienden. Hacia dónde tienden, ¿de acuerdo? Tendríamos que seguir dibujando esto hasta el infinito. Pero la tendencia va a ser algo del siguiente estilo. Si quieren, le hago aquí un zoom pequeño. Punteado, ¿verdad? Porque va saltando ahí naturales. El comportamiento es algo así. El comportamiento es algo así. Y ahí lo que nos preguntamos es sobre la existencia del límite de la sucesión, pero en el límite de las sucesiones no es como en el de las funciones. A ver, si existe el límite cuando la x tiende a 5, o cuando la x tiende a 0, o cuando la x tiende a pi, o cuando la x tiende a un montón, ahí no, ahí es cuando tiende al infinito. ¿De acuerdo? En el límite de sucesiones solamente se habla de la existencia de un límite en el infinito, que es si después de todo este comportamiento, del 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, etc., hacia algún número va a llegar todo, ¿de acuerdo? Y se ve que sí. ¿Hasta dónde llega todo eso? 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto, 1 sexto. A 0. Al 0. Es 1 entre n. Lo de arriba es directamente proporcional. El 1 no hay falla, no se mantiene sin cambios. Lo de abajo es inversamente proporcional. Más grande la n,
más pequeño este. 1 entre 1 millón ya se acerca un buen al 0, pero no llega al 0. 1 entre 1 billón se acerca más, pero no llega. 1 entre 1 trillón se acerca más, pero no llega. Y 1 entre 1 cuatrillón se acerca todavía más, pero no llega, y en realidad nunca va a llegar. Nunca llega. Se aproxima cada vez más y más y más, porque todo se hace más y más y más pequeño cada vez más, siendo estrictamente positivo. Aunque la tendencia se da al infinito en que todo tiende a cero, ¿va? Entonces decimos que este límite existe y se da al cero. Y por eso lo que denotamos es lo siguiente. El límite de 1 entre n, pero aquí quedamos que en el caso de las sucesiones únicamente se hace la pregunta de que si esto va a existir cuando la n tiende al infinito. No hay más. No hay, bueno, y si la n tiende al 2, no. Es al infinito. Y ni siquiera menos infinito, no hay. Ahí solo en las sucesiones solo se pregunta si hay límite al infinito. Y sí que lo hay y es así, ¿va? Sí que lo hay y es así. ¿Sí estamos bien? A ver, ¿dudas hasta aquí? Un poco confuso. Si quieren, ahorita se va a ir aclarando todo esto. Tenemos un mes, Brunquis. Muy bien. Sí, va bien. Entonces, hay que comenzar con esto de sucesiones. Y bueno, sucesiones y límite de sucesiones. Hay sucesiones que no tienen límite. Igual, si es que una sucesión tiene límite, solo tiene un límite. No hay dos límites, ¿va? O 3 o 4 o así. Y así como hay funciones de RNR medio, ¿cómo dirían esto? Extrañas, raras, atípicas. Quizás tienen todo el derecho de ser llamadas funciones. De hecho, también, así como hubo problemas para poder, ¿cómo decirlo? Así como en las matemáticas hubo problemas para poder establecer el concepto de límite, también hubo problemas para establecer el concepto de función. Antes esto, por ejemplo, no había debate entre si era aceptado como una función de variar de reales a reales o no era aceptado. Ahora sí está totalmente resuelto y definitivamente es completamente aceptado y aceptable y trabajado. Pero bueno, en su momento sí también hubo ciertas dificultades, ¿no?, para establecer qué es lo que se entendía por una función. Y también, si se ponen a ver la historia, todo fue de la mano. Las dificultades para establecer el concepto de función iban de la mano con las dificultades para establecer el concepto de sucesión, e iban de la mano ambas con el establecimiento del concepto de límite. Todo de la mano. Incluso con el número real, porque estos también se pueden ver como sucesiones. Este 2/3, fíjense también una manera interesante de ver a todos los números, tanto a estos, o sea, a los periódicos que son racionales, sucesiones infinitas, como a los de sucesiones finitas, que son también racionales, como al número pi, sucesiones infinitas, pero ya sin orden. Es una sucesión, por ejemplo, aquí. Una manera de entender al número 2/3, si nosotros lo vemos así como 0.6666 que se repite un montón de veces, habría que comenzar aquí con un número
que sería el A1, punto, y acá un decimal, el primer decimal, que sería el A2. Esta es la parte entera, ¿no? Primero la parte entera. Luego, ya que está establecida cuánto es la parte entera, bueno, vamos a la parte decimal. El primer dígito es este. El segundo dígito es este. El tercer dígito es este, etcétera, etcétera. Y hay infinitos dígitos. Y en el caso de 2/3, si lo quieren ver como sucesión, es una sucesión, sería una sucesión que se vería así, ¿no? Digamos, el primer dígito es la parte entera. Ese no es dígito, ese puede ser más dígitos. La parte entera es 0. Y luego el A2, el primer dígito de la parte decimal es 6. Y luego el A3 es 6. Y luego el A4 se dice puros 6. Se denota de la siguiente manera: AI es igual a 6 para todo I, una volteada, cuantificador universal para todo I, del 2 en adelante. Esa es una manera de ver al 2/3 como una sucesión. Y al 3/2 pues también se le puede ver como sucesión, y a cualquier periódico se le puede ver como sucesión, a cualquier entero incluso se le puede ver como sucesión. Por ejemplo, el número 10, A1 igual a 10, A2 parte decimal igual a 0, A3 igual a 0, A4 igual a 0, puros ceros. E incluso el número pi, ahí sí no lo vamos a terminar. El A1 sería 3, el A2 sería 1, este sería 4, luego el A4 1, luego 5, luego 9, luego 2, y hay un montonal, hay infinitos, ¿de acuerdo? Dígitos, pero ahí sí no va a haber un orden, como en el caso este. Por existir un orden, sí se puede poner un poco fácil, ¿vale? Pero sí, los números reales también se pueden ver como, al momento de que los números reales se ven con decimales, con punto decimal, son sucesiones, ¿vale? Son sucesiones. Todo número real, ya sea racional finito, con expansión decimal finita, o racional con expansión decimal infinita, pero con orden, o irracional con expansión decimal infinita y sin orden, sea como sea, al momento de que se ve esto de la parte decimal, todos los números reales son sucesiones, se pueden ver como sucesiones, ¿vale? Por ejemplo, aquí una discusión interesante es la que sigue. Incluso no solo estas dificultades para establecer el concepto de límite iban de la mano con las dificultades para establecer el concepto de función y con las dificultades para establecer el concepto de sucesión, sino que incluso todas ellas iban de la mano con las dificultades para establecer el concepto de número real. ¿Vale? 0.9999 hasta el infinito. ¿De acuerdo? Esto es una sucesión, les digo, visto de esta manera, ¿no? La parte entera 0. Primer dígito de la parte decimal, 9. Segundo dígito de la parte decimal, 9. Tercer dígito de la parte decimal, 9. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay un montón. Y en el límite, si esto se repite al infinito sin cambio alguno, a esto se le denota que damos 0.9 periódico. Y en el límite, este número es exactamente 1. No solamente hay una tendencia, sino que hay una igualdad entre esto con el número 1. Fíjense también cómo va de la mano. Hace un momento, en esta sucesión, en la sucesión de 1 entre n,
¿Existe el límite cuando se va al infinito? Sí, y es 0. Bueno, se aproxima al 0. Todos hacemos pequeñito y va al 0. Pero nunca llega a ser 0. Jamás llega a 0. Todos vamos pequeño, con tendencia al 0, sin llegar a ser el 0. Nunca se llega al 0. Aquí no solo hay una tendencia al 1. Mientras más dígitos le coloquen 0.9, bueno, ¿quién la da? 0.99 ya se acercó más. 0.999 ya se acercó todavía más. Y mientras más y más dígitos le pongan, se acercan más y más a 1. Pero hay una aproximación. En el concepto del límite hay una aproximación. Cuando ya hacen esto, que es tomar infinitos 9, ahí ya no se da una aproximación con el 1. Ahí ya se da una igualdad. ¿Vale? Es exactamente igual al 1. Esto es 1. Exactamente 1. Ni un cabello más, ni un cabello menos. Y no es muy difícil de probar. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Supongamos que no se sabe. Vamos a ver que esto efectivamente es 1. Supongamos que no sabemos que es 1. Bueno, entonces, ¿cuánto es esto? Pues quién sabe. ¿Y cuándo lo vamos a saber? Pues quién sabe, ¿no? Le llamamos X. Vamos a multiplicar todo por 10. 10 por X, 10X. Y de este lado, 10 por 0.999999 con infinitos 9 es 9.999999 con infinitos 9, ¿sí o no? Bueno, multiplicar por 10, cosa muy interesante, ¿no? Para enseñar. Luego no se lo saben bien en primaria. Esto de recorrer puntos decimales por 10 es de 10. Vamos a restarle esto a esto. Es decir, por una parte, 10x menos x. A ver, hay que hacer una resta. 10x menos x, 9x. Y también 9.99999 infinitos 9 menos 0.99999 infinitos 9. Bueno, pues colocar el punto decimal. 9 menos 0, 9. Este 9 menos este 9, 0. Fíjense cómo incluso ahí el verlo como sucesiones ayuda mucho. Este 9 menos este 9, 0. Y este 9 menos este, y 0. Y 0, 0, 0, 0. Entonces, resulta que 9x es igual a 9.000000000. O sea, 9. Y si 9x es igual a 9, entonces x es igual a 1. Ahí está. ¿Vale? Pero es exactamente igual a 1. Este número, decir que es aproximadamente 1, pues está más o menos que bien, más o menos que mal. Me inclinaría más a decir que no es cierto que sea aproximadamente 1, porque es exactamente 1. ¿De acuerdo? Si quieren 0.999 con 1 millón de 9, ese sí es aproximadamente 1. Uy, sí, ese sí es aproximadamente 1, y exactamente 1 no falta. Pero ya en el infinito, este sí es exactamente igual a 1, ni más ni menos. ¿Va? Bueno, es un poquito de proceso. A este tipo de números, por ejemplo, de hecho, al momento de construir los números reales a base de puntos decimales, hay una manera de construir a los reales. A partir de sucesiones, hay una construcción que se hace de reales con sucesiones, en donde este tipo de sucesiones 0.99999 en el infinito, que se vuelve 1 y se identifican con el 1, se hace una pequeña identificación. Y si sabes que esto es el 1. Y así como el 0.9 periódico es exactamente 1, bueno, 1.9 periódico es exactamente 2. Y hay una manera muy interesante, ¿no?, de construir a los números reales. Y en esta construcción, a este tipo de cosas se les llama colas infinitas de 9. Colas infinitas de 9. Hay que hacer una identificación, ¿va? Hay una manera de construir a los números reales
identificando estas correspondientes de 9, esto con el 1, la del 1.9 periódico con el 2, la del 2.9 periódico con el 3, el A. Pero sí, se pueden construir números reales a partir de sucesiones, del concepto de sucesiones, con esta pequeña estabilidad, con la siguiente. Esa construcción, por ejemplo, sale de. Bueno, si se va a construir al concepto de número, si se va a construir a la recta de los números reales a partir de sucesiones, pues es que entonces esto del concepto de número, sí, de número real, sí va muy de la mano con el concepto de sucesión. Y al revés también, ¿no? Otro ejemplo. Ahora vamos a poner otro ejemplo de sucesión. Vamos a empezar a ponerle un buen ejemplo, ¿va? La que sigue es la siguiente sucesión. Sí. Vamos a decirla así. AM es igual a, otra vez, 0 o 1. 0 en los pares, si n es par, si n es par, 1 si n es impar. Dibujando. En los pares vale 0 y en los impares vale 1. ¿A dónde va del 1? Al 1. ¿A dónde va del 2? Al 0. ¿A dónde va del 3? Al 1. ¿A dónde va del 4? Al 0. ¿A dónde va del 5? Al 1. ¿A dónde va del 0? Y así nos seguimos, y así nos seguimos, y así nos seguimos. Vamos a revisar si esta función tiene o no tiene límite en el infinito. Si nos acercamos, es que, una vez más, el límite, si es que existe, es único. No hay dos. Podemos acercarnos al infinito con puros pares, y ahí nos 0, 0, 0, 0, o podemos acercarnos al infinito con puros impares, 1, 1, 1, 1. Si nos acercamos al infinito de una manera, vemos que la tendencia es al 0. Acercándonos al infinito de otra manera, vemos que la tendencia es al 1. Hay dos tendencias diferentes. Este límite no existe, ¿va? Entonces, esta sucesión no tiene límite. Y decimos aquí que no existe. No existe límite cuando esto tiende al infinito para esta sucesión. ¿Va? No hay. ¿Por qué no hay? Porque, bueno, pues, una parte pasa una cosa y por otra parte pasa otra cosa. Todo esto es un concepto, es una manera de abordar el límite de sucesiones informal. Se formaliza. Ahora les explico cómo se formaliza para que esto se pueda argumentar con todo detalle, ¿vale? Con lujo de detalle. Primero iremos entendiendo qué es informalmente, intuitivamente cómo se maneja. Ahora voy a colocar otra sucesión. Vayan pensando. Siguiente sucesión. Ahora Bn. Ahí está. Menos 1 a la n. Así nada más, fíjense. Bn igual a menos 1 a la n. Traten de ver cómo se ilustra y traten de preguntarse si en el límite, en el infinito, cuando la sucesión se va al infinito, existe el límite. Bn será menos 1 a la n.
Bien, a ver, vayan describiéndome cómo se comporta esa sucesión. Menos 1 a la n. ¿Cómo es? Menos 1 a la 1 es menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1 al cubo, menos 1. Y luego menos 1 a la cuarta, más 1. Y luego otra vez menos 1 y otra vez menos 1. ¿Sale? Va brincando, ¿no? De menos 1 al más 1 y de menos 1 al más 1 y de menos 1 al más 1. De hecho, bueno, si lo quieren ver así, aquí vale menos 1. Empieza que vale menos 1. Luego vale más 1. Luego menos 1. Luego más 1. Luego menos 1. Otra vez se repite igual algo. Bueno, ¿existe límite? No. Si nos acercamos al infinito con impares, menos 1, menos 1, menos 1. Y si nos acercamos con pares, más 1, más 1, más 1. No existe. No existe el límite de ese. ¿Va? No tiene límite. Si quieren la puedo dejar indicada así. No hay límite. Este fue otro ejemplo de sucesión. Uno interesante puede ser el siguiente. Ya vimos el uno entre. Uno interesante. Este ya va a ser un poco más rebuscado. Casos interesantes se dan, por ejemplo, a ver, pondré una tercera sucesión. A ver, fíjense. Ya. A cada natural se le asocia su propia natural. El 1 va a dar el 1, el 2 va a dar el 2, el 3 va a dar el 3, el 4 va a dar el 4, etc. ¿Existe límite? Sí. Por una parte sí, por otra parte no. ¿Por qué sí o por qué no? A ver, tú dices que sí, ¿por qué sí? Yo creo que sí. Pero también por qué no. Bueno, yo creo que sí, porque si vamos como de 1, 2, 3, 4, a partir de infinito, si crece en infinito, da infinito. Si el n se va al infinito, este se va al infinito, ¿no? Muy bien, es que es eso. Si la n se va al infinito, la n, pero esta n se va al infinito. Si la n se va al infinito, entonces la n se va al infinito. Bueno, aquí hay dos opciones. Una es decir que no existe por el hecho de que el más infinito no es un número, pero bueno, la otra es sí, sí existe. Ok, más infinito no es un número, sí existe, va al infinito, positivo. Pero en ambos casos lo que sí se hace es denotar que el límite, cuando n tiene infinito, de esta sucesión n es así, ¿vale? ¿Dónde está la distinción entre decir que si existe o que si no existe? La distinción está entre lo siguiente. Primero, aquí paréntesis, por eso la quise publicar. El infinito no es un número real, ¿sale? No es un número real. Esto no es un número real, entonces, pues, por eso dices, pues no existe. Yo quiero que cuando el infinito, hay una manera de decirlo, esto es hecho. El infinito no es un número real. Hecho y ya. Yo quiero que cuando el límite exista sea a un número real. Y esto no es un número real, entonces por eso digo que no existe.
Sí, sí, sí. Bueno, sería, por ejemplo, cuando se refiere a divergencia y convergencia. Eso es. Eso, muy bien. Pero, muy bien, los conceptos de convergencia y de divergencia. Perfecto. Hay dos maneras de trabajar también cuando pasan ese tipo de cosas. Una de ellas es con los reales, en donde el infinito no es un número real, pero si es que se necesita utilizar para alguna situación el infinito y trabajarlo como si fuese un número real, a pesar de que sabemos que no lo es, se utiliza un sistema que es el de la recta extendida. Los reales extendidos, a esto se le llama la recta extendida o los reales extendidos. Los reales extendidos. O la recta real extendida, ¿no? También, la recta real extendida. También se le denota a veces un poquito así, pero esta, así como el gorrito de los números periódicos, esta es menos usual. ¿Y cuál es la diferencia entre los reales y los reales extendidos? Pues los reales extendidos son todos los reales pegándole, y bajo el hecho de saber que el infinito no es un número real, los reales extendidos son todos los reales pegándole el infinito. Y en algunos casos el menos infinito. De hecho, estos dos. Y ya puedo trabajar con el más infinito, tanto con el más infinito como con el menos infinito, pero en donde las operaciones aquí las conocemos muy bien, sabemos sumar dos números reales, restarlos, multiplicarlos, dividirlos, lo que sea, excepto dividir entre ceros, eso está prohibido, pero al momento de querer imitar las operaciones con el más infinito y el menos infinito, de sumar infinitos, restar infinitos, sumar más infinito con más infinito, o más infinito con menos infinito, o más infinito por menos infinito, o más infinito a la menos infinito, o dividirlos, más infinito entre menos infinito, o incluso más infinito menos 2, o más infinito menos infinito. Puede haber problemas, va a haber ocasiones en que sí se va a poder hacer, y habrá otras en donde no se van a poder trabajar. Acá siempre, salvo la división entre cero, siempre, ¿no? De suma, resta, de multiplicación, de división. En estos, bueno, ahí hay detalles, ¿no? Y entonces aquí tiene que ver con esto que mencionamos, ¿no? Sería más bien esto de que si el límite existe o no existe, se denota de esta manera, sí, y aquí lo que se hace para solventar con esto de que en ocasiones, esto de que el infinito no es un número real, no es en ocasiones, es siempre. Hay ocasiones en que pues, si quiere tratar como si fuese, bueno, hay que usar la recta real extendida o reales extendidos. Y para solventar esto de que si existe o no existe, se utilizan los conceptos de convergencia o de divergencia. Cuando los límites existen, que son a números reales, se dice que converge. La sucesión converge y converge a tal número real. Ejemplo, una sucesión cuyo límite sea el número 3, bueno, esa sucesión converge al 3. O que sea en el límite una sucesión cuyo límite sea el número menos pi, se dice converge al menos pi. Hay límite y es converge al menos pi. En este caso, igual, en el sistema de números reales, sin los reales extendidos, para abordar esto del límite, hay divergencia al infinito. Se dice que esto diverge al infinito. Diverge más infinito. ¿Qué responder aquí? Primera, en reales. Segunda, en reales extendidos. En reales. En reales, el límite, cuando n tiende a infinito, de n, ya sabemos que va a ocurrir esto, es igual a infinito, y por ello lo que se dice es lo siguiente. Esta sucesión
diverge infinito, a más infinito, diverge infinito. Divergencia, ¿no? No. Ahí no va con G, ¿de acuerdo? Convergencia y divergencia va con G. Divergir va con J. Error ortográfico un poco. Diverge a infinito. Y la segunda manera de responder ya está haciendo uso de los números reales extendidos. En donde, si bien sabemos que el infinito no es un número real, no lo es, en los sistemas de reales extendidos se le pega más infinito como el menos infinito, y se trata como si sí lo fuese. A pesar de insistir en que no lo es. Se trata como si sí lo fuese. Y en el sistema de reales extendidos, ahí, una vez más, se anota lo mismo, límite cuando n tiene infinito de la sucesión n es igual a n. Eso, insistimos, de una u otra manera se mantiene sin cambio. Pero lo que cambia es esto. Porque aquí en el sistema de reales extendidos, esta sucesión se dice que converge a infinito. Y trabajando en el sistema de reales extendidos, ahí sí que existe el límite y ese no es infinito. Y es que acá cosas que no existen, pero es que se trata de una manera diferente. Acá, en el sistema de números reales, los límites usualmente que se dicen converge a tal límite es a un número real. Cuando son así más infinito o menos infinito, bueno, diverge. ¿No te gusta esto? Ok, trabaja en el sistema de reales extendidos y ahí sí ya puedes decir que converge a más infinito o menos infinito. ¿Podemos decir que el límite no existe? Si tiene infinito y diverge, ¿podemos decir que el límite no existe? Sí, es un concepto. En ocasiones se pueden hacer operaciones así, pero no siempre. Ahora, lo que sí, una cosa también muy importante, ahorita de tu duda. Mencionaste, por ejemplo, en este caso, trabajando en los reales, si esta sucesión, la de n igual a n, bueno, Cn igual a n, si se puede decir que no existe el límite y que diverge a más infinito, sí. Y eso es una cosa muy diferente, que no existe el límite a un número real, pero que diverja a más infinito es una cosa distinta a simplemente decir el límite no existe. En estas, el límite no existe. Pues porque nos acercamos de diferente forma, ¿no? Y no es la misma. ¿Y diverge a algún lugar? No, no diverge a ningún lugar. Diverge, no existe, no converge. Pero no es lo mismo, nada más esta sucesión no existe el límite, diverge, así nada más, a decir acá, bueno, pues es que no existe el límite, diverge, pero sí diverge más infinito. ¿Va? Sí, son cosas diferentes. Uno es diverge a secas, no existe el límite a secas, y otro, ok, no existe el límite, pero diverge infinito. O de la sucesión menos n, ¿ok? Vale. En reales extendidos, converge a... ¿A dónde converge? Esta sucesión, la de menos n. Menos infinito. Converge a menos infinito, en los reales extendidos. En los reales nada más, no existe el límite, pero diverge a menos infinito, ¿de acuerdo? Esos son los conceptos de convergencia y de divergencia y son para sucesiones. Convergencia y divergencia. ¿Hay divergencia a secas? ¿No existencia del límite?
y hay no existencia de límite, pero divergencia a más infinito o a menos infinito, y hay también convergencia a, o bueno, ya en los reales extendidos, convergencia más infinito o convergencia menos infinito, y en los reales nada más, convergencia, ahí sí hay un número único, pero un número real ahí sí. Convergencia, ¿va? Son los conceptos de convergencia y divergencia. Muy bien. Y bueno, básicamente lo que hay que preguntar es eso, ¿no? En una sucesión, si convergen o no convergen. Y eso se formaliza. Nada más que déjenme ver cómo vamos aquí. Vamos a comenzar formalizándola un poco. Nada más que me parece la pena mencionar otra. Podríamos pasar con esto. Bueno, nada más un ejemplo interesante también, porque estos ya son más usuales y por eso colocamos esta sucesión, la sucesión de n's. Fíjense. Ahora entonces, Cn. Ahora me voy a seguir con Dn, ¿de acuerdo? Sea la sucesión Dn igual a 3n. Vayan pensando. Ahí que converge, divergen, en radios extendidos, en radios sin extender. ¿A dónde? En dado caso. Sea ahora de n igual a 3n. El 1 al 3, el 2 al 6, el 3 al 9, etcétera, etcétera. ¿Qué onda con el límite? Era igual que en el caso de Cn, ¿no? O converge a más infinito, si estamos en radios extendidos, o diverge a más infinito. ¿Vale? En radios nada más. Pero en ambos casos lo que se entiende es lo siguiente. El límite de este es ¿no? Bueno. Ahora, una sucesión más. E sub n. E sub n igual a 3n más 2. El 1 al 5. El 2 al 8. El 3 al 11. El 4 al 14. Así se construyen las sucesiones, de hecho también varias son de este estilo, ¿no? Primero el 1 va, bueno aquí, vamos 5, luego 8, luego 11, luego 14, luego 17, luego 20, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Ok. Aquí, ¿qué pasa con el límite de esta? De esta sucesión. Es el mismo, ¿no? Comportamiento con una, ¿no? Bien. Quiero hacer notar lo siguiente, en el caso de esta sucesión. Quedamos que iniciamos en 5, y luego 8, y luego 11, luego 14, luego 17, luego 20, luego 23, luego 26, luego... ¿Sí o no? Hay un patrón. Esto de que las cosas vayan 5, 8, 11, 14, 17, 20, ¿sí lo dije bien? 5, 8, 11, 14, 17, 20, sí. Hay un patrón. ¿Cómo va siendo el patrón? Describan el patrón. ¿Cómo es ese patrón? De 3 en 3. De 3 en 3. Bueno, pero aquí hay una cosa, ¿no? O sea, esta, por ejemplo, 1, 4, 7, 10, 13. ¿Cómo es el patrón? De 3 en 3. ¿Cuál es la diferencia entre este de 3 en 3 y este de 3 en 3? Que empezamos en 5. Que acá empezamos en 5 y que acá empezamos en 1. De 3 en 3 con inicio en 5, de 3 en 3 con inicio en 1. Pero nada más cambia el inicio, pero en ambos casos de 3 en 3, de 3 en 3, de 3 en 3. Se suman 3, se suman 3, se suman 3.
Estos son ejercicios muy usuales que luego ponen incluso en secundaria, ¿no? De que, a ver, te doy esta sucesión, de hecho ahí ya manejan el concepto de sucesión, y dime quiénes son los dos números que continúan. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ayer el patrón va de 3 en 3, entonces 16 y 19. O acá, no sé lo que quieras. Se puede poner más interesante la cosa. Por ejemplo, dar un ejercicio y dime quién es el término que está en el lugar número 1000 o número 1.000.000. Ponte a hacerlo de uno por uno, no lo vas a lograr, no lo hagas más. Bueno, sí lo hagas, pero yo no te voy a esperar a que lo hagas. Vas a tardar un montón. Hay que hallar el patrón, va de 3 en 3, y usualmente lo que se hace es colocar una fórmula, que es algo de este estilo, y ya de ahí, sustituir, el milésimo es tal, o el millonésimo es tal, el que tú quieras, yo te lo puedo dar. A ese tipo de sucesiones, ¿cómo se les llama? ¿Lo saben? A estas que van de 3 en 3. La serie es otra cosa. Una sucesión aritmética es aquella en donde se parte de un número, distintos inicios, y se suma, 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 y se suma otro. Dime tú el número de partida y de cuánto vas a ir dando los pasos, yo te puedo decir que tú quieras. Le coloco la fórmula. Y ya yo te puedo decir que tú quieras, ¿va? Esas son las sucesiones aritméticas, que van más. ¿Sale? Así como hay sucesiones numéricas, hay también sucesiones geométricas. En la numérica hay sucesiones numéricas, sucesiones aritméticas, así como hay sucesiones aritméticas en donde se van sumando y sumando y sumando y sumando y sumando y sumando una misma cantidad siempre, hay sucesiones geométricas en donde se parte de un número, puede ser, hay orígenes distintos, y la conducta se va multiplicando. ¿De acuerdo? Bueno, también en las sucesiones aritméticas también se pudiera restando. Y en las geométricas también dividiendo. A ver, ejemplo. Fíjense. Vamos a colocar una expresión como sucesión para la sucesión secuencia. También se les llama. Secuencias también se les llama a las sucesiones. Un nombre medio en español de local. Bueno. Sí. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Más mejor. Muchas gracias. Fíjense, por ejemplo, vayan revisando qué ocurre con la siguiente secuencia. La secuencia es... Pues es una sencillita, ¿no? Sí, lo ven, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Potencias de 2, ¿no? Potencias de 2. Potencias. Pero entonces, así como en las sucesiones aritméticas hay una multiplicación, porque se va sumando y sumando y sumando y sumando, se va sumando y sumando y sumando y sumando, lo cual, de 3 en 3, de 3 en 3, lo cual, por eso implica el 3n. En este tipo de secuencias, en donde va por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, se va multiplicando por 2, multiplicando por 2, multiplicando por 2, potencias de 2, ya se usan las potencias. Y aquí, si le queremos llamar a esta Fn, simple y sencillamente lo que hacemos es lo siguiente: 2 a la n, potencias de 2. Un pequeño detallito, ¿no? Porque aquí sí habría que iniciar en el 0. Ahí sí, por ejemplo, ahí, bueno, pues es que tanto a veces puedo pensar en que el 0 no es natural, como a veces puedo pensar en que sí es natural.
todos modos se corrige, o sea, también si quieren verlo así, y comenzar con los naturales en el 1, 2 a la 1 para hacer que esto sea así. Bueno, pues entonces, y ya, ¿no? No hay ningún problema. En el 1 va a dar al 1, porque es 2 a la 0. En el 2 va a dar al 2, porque es 2 a la 2 menos 1, 2 menos 1 es 1, 2 a la menos 2. Y así se sigue, ¿no? Se colocan este tipo de patrones. Y si quieres ahí que yo te dé el término un número 1 millón, pues 2 a la 999.999 y ahí es lo que, pero ese es, ¿de acuerdo? Se pueden hacer estas cosas. A este tipo de cosas en donde van multiplicando o dividiendo, esas las que se les llaman, posiciona esto, sucesiones geométricas. Sucesiones geométricas. ¿Va? Y pues tal vez sí sea interesante y tal vez hasta aquí dejarle. Ya la próxima vez podremos hacer unos ejercicios, aclarar un cierto concepto. Nada más antes de cierto concepto, un último ejemplo, porque por eso coloqué estos. Ahora vamos a colocar otra sucesión, que es la siguiente. Sea Gn igual a ver, fíjense. N entre 2n. El 1 va a dar 3 entre 2. El 2 va a dar 6 entre 4. Este es entre 2. ¿Sí o no? El 3 va a dar 9 entre 6, que es 3 medios. Si quieren ir dando un poquito más de brincos, bueno, el 10 va a dar 30 entre 20, que es 3 medios. El 1000 va a dar 3000 entre 2000, que es 3 medios. Y el 1 millón va a dar 3 millones entre 2 millones, que es 3 medios. ¿Ya vieron? Todos van a dar al mismo número, a 3 medios o 3 medios o 3 medios. ¿Existe el límite? Sí. Claro que existe. ¿Cuál es el límite? 3 medios. Límite, cuando la n tiene infinito, de 3n entre 2n es 3 medios. Sí, todos van a dar 3 medios. Ahí no pasa nada. Esto usualmente es algo que siempre les muestra que es lo que sigue. Si tú quieres preguntarte si el límite cuando el n tiende a infinito, lo hacen mucho en funciones. Y se puede hacer también en sucesión. De 3n entre 2n, pues la n arriba y la n abajo, ¿qué hay que hacer? Las cancelan. ¿No? Y entonces preguntarse si existe este límite es preguntarse si existe este límite. Y claro que sí, está. Pero bueno, es un poquito ahí de la parte operativa. Se pueden ir imitando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, nos podemos ahora preguntar si existe el límite de 3. Fíjense, este también sería interesante. Ahí hay que hacer una técnica también padre. Ahora, la sucesión que sigue, 3n más 4, a ver qué tal entre 5n más 6. Bueno, si quieren más 7. ¿Le ven algún límite a eso? Y si sí, ¿a dónde? Pueden proceder punto a punto. Que el número 1 vaya a 3 por 1, 3, más 4, 7, y luego acá 5 más 7, 12, 5 doceavos. Y que el número 2 vaya a
3 por 2 más 4 y entre 5 por 2 más 7. Poco van a lograr, porque les falta, se quedan muy lejos, van con el único de los. Ahí no es una buena manera de proceder, ¿no? Ahí lo que se hace usualmente es lo siguiente: se parte en dos. Esto que aquí está sumándose, o sea, se parte en dos cosas, ¿no? El límite cuando n tiene infinito de 3n más 4 entre 5n más 7. Bueno, vamos a preguntarnos si esto existe o no existe. Y la respuesta es: yo no sé si existe o no exista, pero si es que existe, el límite de una suma en sucesiones es la suma de los límites. Entonces aquí hay que preguntarse por el límite de 3n entre 5n más 7, cuando n tiene infinito, más, y habría que sumar este otro límite de 4 entre 5n más 7. La suma de los dos áreas. Y si existen ambos, bueno, ya lo armamos, porque entonces este existe y esta es la suma de cada uno de estos. Y ya nada más hay que separar aquí. Y otra vez procedemos. ¿A dónde va a dar el 1? Bueno, pues al 3 por 1 entre 5 por 1 más 7. Y ahí hay que ir viendo si esto tiene o no tiene límite. ¿Vale? Y aquí habría que ver si esto tiene o no tiene límite. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer juntar todos los resultados que tenemos hasta el momento, como que ir cada una de estas cosas mirándolas en función de lo que hemos visto, ¿no? Comparar, tratar de imitar con límites que ya conocemos. Conocemos el límite de la n, es infinito. El límite de la 1 entre n es 0. Que diverge o que converge, bien, pero es 0. Conocemos, por ejemplo, qué hacer en estos casos. De 3n entre 2n es 3 medios. Esa es la regla. Hay aquí una cosa. Si esto fuese así, sabríamos que ese límite existe y es 3 quintos. ¿Sí? Pequeño detalle aquí con el 7. ¿Cómo le hacemos? Bueno, sugerencia. Hay que tratar igual de comparar esto con cosas que ya sepamos. Sacar el 3 aquí, multiplicando, dividir todo entre 5 o entre 7, ¿no? Y hacer ahí algún tipo de técnica para ver si ese límite existe o no existe. ¿Va? Y acá también, este va a ser muy fácil. Lo de arriba es 4 siempre. Y lo de abajo es multiplicar por 5 más 7. Se va haciendo muy grande. Y si esto se va haciendo muy grande, esta división se va haciendo muy pequeña. Este límite, ¿hacia dónde va? A 0 en el infinito. Ese queda, digamos. Ese queda. Y ahí lo que podemos hacer es comparar, pues digamos de alguna manera, lo que quiero hacer es efectivamente. A partir de que conocemos cuánto es este límite, ¿no? ¿Ese cuánto es? 0. Y ahora irle dando forma aquí a esto. Y fíjense, y este límite, cuando n tiene infinito de 1 entre n más 1, 0 también. Bueno, entonces límite cuando n tiene infinito de 1 entre n más 2, 0. Y n más 3, 0. Y n más 7, ¿va? Entonces ya llegamos a esto. Límite cuando la n tiene infinito de 1 entre n más 7, sí existe. Ese sí. Ahora, por una parte. O sea, como quiero haciendo para hacer esto. Por otra parte, si esto existe, el límite de 1 entre n y es 0, el límite de 1 entre 2n, pues también que existe, ¿verdad? ¿Y a cuánto va a dar? Igual a 0. Y el límite de 1 entre 5n,
también. ¿Sale? Falta ver aquí con este límite, porque al momento de juntar, fíjense en lo siguiente. Aquí lo que se puede hacer es hacer un cambio de variable, nada más para revisar, antes de revisar este, si el límite cuando el n tiene infinito de 1 entre 5n más 7 existe o no existe. Y claro que existe. ¿Y a dónde va a ir? A 0. Pero entonces, al momento de aquí colocar esto del 3n, bueno, pues hay que hacer un pequeño cambio de variable. Y estos. Cambio de variable es lo siguiente. Vamos a hablar de límites de n's y de m's. De m's y de n's y de m's. Para poder comprobar con esto de acá, partiendo de esto, diremos que es que si les enseño la técnica luego igual es así. Lo que se puede hacer es lo siguiente: decir que 5n sea n. O decir incluso que 5n más 7, si quieren. Fíjense, se puede hacer esto: que 5n más 7, yo creo que así lo van a entender un poco mejor, sea n. Si la n tiende a infinito, ¿hacia dónde tiende la m? Que es 5n más 7. Si la n se va a infinito, ¿hacia dónde se va la m? Infinito. Entonces esto es lo siguiente: este límite es reescrito, el límite cuando la m tiende a infinito. ¿De quién? De 1 entre m. ¿Sale? Ahora sí, vamos ya a jalarnos con este. Para jalar este límite, se puede proceder de la siguiente manera. Empezar. Límite cuando n tiene infinito de 3n entre 5n más 7. Vamos a tratar de reescribir lo que tiene n's en términos de m's. Con esto mediante. Y si está esto mediante, en términos de m's, ¿cuánto es 5n más 7? ¿Cuánto es 3n en términos de m's? Bueno, pues aquí despejamos. 5n sería m menos 7. ¿Ok? Y luego de esto, n sería finalmente m menos 7 entre 5. ¿Vale? Y entonces recibir aquí esto en términos de m's como límite cuando m tiende a infinito. Abajo, ¿qué queda? Queda n. Y arriba 3n. Lo cual es, si n es esto en términos de m's, el triple de esto. ¿Vale? O sea que esto va a ser 3m menos 21, si quieren verlo así. Si quieren lo ponemos así. El triple de eso. Haré lo que sí. 3m menos 21 entre 5. ¿Vale? Y ahí ya es un poco sencillo de proceder, porque otra vez volvemos a hacer esto como una resta. Y entonces aquí abrimos esto que sea límite cuando la m tiene infinito de 3m entre 5m menos este otro límite cuando la m tiene infinito de 21 entre 5m, y esta resta de límites es el límite de esta resta, que es esto de aquí, con el cambio este de variable, que es este límite de acá, y estos sí ya se ven un poco más sencillos. ¿Este límite a dónde va? 3 quintos, sale.
Y a este 3/5 luego hay que restarle este otro límite. ¿Y este otro límite a dónde va? Si el de arriba se mantiene fijo, 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 y el de abajo es 5, 10, 15, 20, 25, vamos a hacer. Entonces este límite es 3/5. Y a este 3/5 se le suma este 0. O sea que es 3/5. ¿Vale? Pero bueno, todo eso se va justificando. ¿Sí? En realidad no hay mucha cosa que hacer. Cuando son estas cosas, se puede dividir todo entre n, y llegar de manera muy automática a lo mismo, que es dividiendo todo entre n, el límite cuando el n tiende a infinito de, bueno, si acá tenemos, fíjense, lo voy a poner así, si acá tenemos el 3n más el 4, acá 5n más el 7, todo entre n, ¿va? Acá dividimos entre n, acá entre n, acá entre n, acá entre n, todo entre n. ¿Qué queda aquí? 3. O sea, esto sería el límite. Cuando el n tiende a infinito, se va a ver de la siguiente manera. De 3 más 4 entre n, y abajo 5 más 7 entre n. Cuando el n tiende a infinito, ¿a dónde se va el 4 entre n? 0. ¿A dónde se va el 7 entre n? 0. Cuando el n tiene infinito, el 3 se va al 3, el 5 se va al 5, el 3 más 0 se va a 3, el 5 más 0 se va a 5. El 3 entre 5 se va al 3. Esta es una técnica, y ya llegamos a esta es una técnica muy usual, que es dividir, cuando los límites tengan infinito, dividir entre el término de mayor grado. ¿Sale? Cuando las cosas son un polinomio arriba y un polinomio abajo, dividir tanto arriba como abajo, todo va a entrar, todo lo de arriba y todo lo de abajo, entre el término de mayor grado, que es el medio, ya para poder proceder ahí, ¿va? Pero bueno, tiene esta justificación, y esta justificación, insisto, es viendo esto también con un pequeño cambio de variable. Se hacen también muy usualmente, ¿no? Los cambios de variable en los límites. Probablemente este límite lo hayan visto ustedes en algún momento. Yo creo que es muy probable que varias personas de ustedes les hayan solicitado calcular este límite como límite de funciones. Ese límite como límite de funciones existe en estos 300, con la x como una variable de una función. Pero también se puede ver como una sucesión, ¿vale? ¿Toda sucesión es una función? No toda función es una sucesión. También en funciones se da una técnica análoga. Y a pesar de que aquí todavía esto no es lo del límite de funciones, sino de sucesiones, la técnica está. Es un poco usual. ¿Cómo ven? Profesor, tengo duda. ¿Eso de dividir entre n es lo mismo que decir factorizar la n de la división? A ver, esto de dividir todo entre n es lo mismo que decir factorizar la n de la división. Como... Sí, porque esto de la factorización de la n en la división lo puedes ver como esto, el cambio de variable, en donde la n la dejas en términos de una nueva variable. Sí, en el fondo va a ser lo mismo. En el fondo va a ser lo mismo. De hecho, lo que pasa es que también usualmente en los límites de funciones se hacen ciertas factorizaciones, pero aquí la factorización procede porque pues, es nada más una. Usualmente ya es cuando tenemos esto de diferencias de cuadrados, de que, a ver, el límite cuando el x tiende a 3 de x cuadrada menos 9 entre x menos 3, bueno, ahí sí hay que hacer una factorización, el cambio de variables x menos 3 que sea una nueva variable, puede factorizar. Sí. Un poquito de la mano. ¿Vale? Sí, son como que técnicas que se utilizan para
resolver, basadas en esto de sumar, restar, multiplicar, dividir, y usando el álgebra de las factorizaciones. ¿Cómo ven? Bueno, ya terminó serie. Toda serie es una sucesión, pero no toda sucesión es una serie. ¿Cuál va a ser la diferencia? Con esta idea empezaremos la vez que sigue. Vamos a tomar una sucesión que sea la siguiente: un medio, un cuarto, un octavo. ¿Sale? Bueno, así que un 16avo. Eso es una sucesión. ¿Cuál? De hecho, 1 entre 2 a la n. Media hoja de papel. Entonces, tener una hoja de papel, sacarle la mitad. Y luego a esta mitad, sacarle la mitad. Y luego a la cuarta, sacarle la mitad, etcétera, etcétera. Esto es una sucesión. Y luego podemos formar otra sucesión que sea lo siguiente: primer término, el primer término. Segundo término, el primero más el segundo. Media hoja de papel más un cuarto de papel. Tercer término, el primero más el segundo más el tercero. Cuarto término, primero más segundo más tercero más cuarto. Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es otra sucesión. A partir de esta sucesión se construye otra nueva sucesión. El primer término de la nueva sucesión, el primero de esta. El segundo término de la nueva sucesión, el primero más el segundo. El tercer término de la nueva sucesión, primero más segundo más tercero de esta sucesión. El enésimo término de la nueva sucesión, el primero más el segundo más el tercero más el segundo, hasta el enésimo término de la nueva sucesión. ¿De acuerdo? A esa nueva sucesión es a la que se le llama la serie asociada a esta sucesión. Una serie es una sucesión de sumas parciales. Entonces una serie es una sucesión. Y esa sucesión también tiene límite. Es o no tiene límite. Es una sucesión, la serie. Y así como estaba haciendo así, un medio más un cuarto, o sea, mitad de hoja de papel, más cuarta parte de hoja de papel, más la mitad de lo restante, más la mitad de lo restante, más la mitad de lo restante. ¿A dónde va a tener todo? Tomo la mitad de la hoja de papel, y luego la mitad de la mitad, y luego la mitad de la mitad de la mitad, y luego le añado la mitad de la mitad de la mitad. ¿A dónde tiene todo? Piénsenle y ahí, si quieren, pensemos un poquito. Pero sí, si toda serie es una sucesión, las no todas sucesiones son